Ya estamos de regreso y mire, lo decíamos, vale la pena echar un vistazo a cuáles fueron los argumentos y el voto, en qué sentido fue el voto de quienes representan a San Luis Potosí. Por eso le agradezco a la senadora Verónica Rodríguez del Partido de Acción Nacional que nos tome la llamada. Muy buenos días, senadora. Buenos días, Morita. Buenos días, Jonathan. Buenos días. Pues, ¿qué les digo? Ha sido un martes negro para México. Ha sido un martes que nos deja un muy mal sabor de boca. Pero dimos la batalla, estuvimos ahí y mi voto fue en contra, por supuesto, de esta reforma judicial, que lo dijimos claramente en tribuna, su única intención es apoderarse de este poder judicial. ¿Qué sesión la que se vivió el día de ayer? Dime una cosa, senadora, de todos los argumentos que escuchaste, que escuchamos a través de la transmisión en vivo del Senado de la República, ¿hubo alguno que siquiera te hiciera sentido, que en algún momento te hiciera pensar, bueno, pues a lo mejor sí vale la pena esta reforma al Poder Judicial? ¿O todo lo contrario, lo que escuchamos fueron actos de lealtad al presidente y por el contrario, del lado de la oposición, argumentos que nos pusieron a dudar de si este era el mejor camino para el país? Tristemente, Erika, lo que vimos fue eso, una convicción de cumplirle un capricho al presidente de la República, cumplir una instrucción que se les dio de no cambiarle ni un punto ni una coma a esta reforma judicial, porque si había un consenso era en cuanto a que sí se necesita una reforma, pero una reforma integral que de verdad garantice la impartición de justicia. Yo lo hice notar en la sesión de Comisiones Unidas, en la que fueron justo dos senadoras del oficialismo, quienes reconocieron, por un lado, una nos dijo, el objetivo principal de esta reforma es la elección de jueces y magistrados por voto popular. Y otra de ellas nos dijo, pues armen sus mayorías, porque lo que nosotros les decíamos, con fundamento, con análisis, en la minuta que nos hicieron llegar, era que justo el oficialismo, por tener mayorías, tanto en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores, y ayer lo dejaron muy claro, es que ellos, al formar las comisiones que van a seleccionar a los candidatos, pues serán quienes le digan al pueblo por quién pueden votar. Y entonces el pueblo pues va a tener una votación simulada, porque quienes lleguen a la boleta previamente los va a elegir Morena. Cuando pedíamos argumentos de cómo es que iban a mejorar la impartición de justicia, no recibíamos ninguna respuesta que nos convenciera de que esta reforma lo tuviera en su escrito, en su redacción. Al contrario, nos decían, vamos a generar los mecanismos, faltan las leyes secundarias, es decir, ni siquiera estaba pensado, ni siquiera contemplado, no están listos para implementar esta reforma. Lo único que querían era democratizar, y permíteme hacer el ademán del entrecomillado, porque insisto, es una democratización simulada. Verónica, justamente en este mismo sentido, yo te preguntaría, tú ayer hablabas del impacto, en tu participación, en tu intervención en esta discusión, este debate, hablaste del impacto que esta reforma tendría. ¿Podrías compartir con nosotros esos argumentos? Así es, pues mira, yo decía al inicio de mi intervención que estábamos en un momento en el que había que elegir entre elegir la autonomía, la independencia, la imparcialidad del Poder Judicial, o simplemente entregarlo a un poder. Lo primero que va a pasar es que el Poder Judicial va a estar supeditado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, es decir, perdemos la división de poderes por esta forma en la que explican primero la supuesta selección de los candidatos, después una elección que lo único que va a provocar es el abstencionismo, como ya lo hemos vivido en las elecciones para elegir a nuestros representantes, pero finalmente con este tribunal que más parece un tribunal de la Santa Inquisición, este tribunal de disciplina que va a poder determinar si algún juez actuó mal y entonces lo van a sancionar. Lo único que nos dice es que aquellos jueces que no dictaminen a favor del oficialismo o de este gobierno, pues serán jueces que serán removidos.
porque este gobierno lo único que quiere es un poder judicial a modo, un poder judicial que haga lo que ellos quieran o lo que ellos pidan. El impacto para los particulares va a ser devastador, porque no habrá ni un particular que le pueda ganar un juicio al gobierno. Y el juicio de amparo, que era justo quien protegía a las y los ciudadanos de actos de autoridad, pues va a estar en manos del gobierno. Y yo justamente hacía memoria de aquellos momentos en los que el gobierno federal dejó de actuar, como el caso de la pandemia, como el caso de los niños con cáncer, como el caso de las mujeres que perdieron total protección. Fue el Poder Judicial quien mediante amparos pues pudo darles justicia a estos ciudadanos. Hoy nuestro panorama es desolador porque esto ya no va a pasar. El gobierno va a controlar este Poder Judicial. Y por eso decía yo que fue un martes negro. Yo siento mucha impotencia porque solo les faltaba un voto, pero con la fuerza del Estado, con presiones, lograron doblar. Por un lado, que un compañero no asistiera a la sesión de ayer, y por otro, que un senador panista votara a favor de esta reforma. A ver, Vero, en esa parte yo me quiero adentrar. Ustedes tuvieron bueno, de su fracción salió el voto que inclinó la balanza por la reforma, más lo que pasó con Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, que nunca se apareció y a la mera hora cuando terminó la votación, resultó que ya estaba saliendo de donde andaba en Campeche, en esta sala de juicios orales. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo puede ser que un hombre que era tan odiado de la fracción a la que le da su voto o del partido al que le dio su voto, pues ahora decía, en la decisión más difícil de mi vida, le doy el voto a la reforma? Ayúdanos a entender, o cómo lo ves tú que sucedió. Ni yo lo entiendo, Jonathan, me parece lo más incongruente. Estoy apenada como panista que soy, estoy muy apenada con la ciudadanía. Yo les pido perdón porque efectivamente este senador llegó por Acción Nacional, por los votos del PAN, y ayer lo único que hizo fue traicionar, no al partido, no a nosotros los senadores del PAN, traicionó a México y traicionó a sus principios, si es que alguna vez los tuvo. Justo esto te iba a preguntar, Verónica. A ver, ¿no están pagando, senadora, el precio de haber incluido esta clase de perfiles entre sus filas? Es que tristemente la historia de ellos era combativa, era enfrentar al gobierno oficialista. Ellos en Veracruz se enfrentaron con el gobernador y la futura gobernadora y lo hicieron frontal. Es más, me atrevo a decir que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional creímos que se doblarían otros, no ellos. Pensamos que eran los menos en poderse doblar, justo porque habían sido muy combativos y frontales. Pero, pues bueno, la presión fue muy fuerte y finalmente se dieron. ¿Pero qué presión, Vero? Porque, lo que a ver, yo trato de entender... Perdón, lo que tenemos conocimiento es que abrieron carpetas de investigación a su mamá, a su papá, a su hermano, que es diputado local electo, pero todavía no toma protesta, y sabemos que él tenía una orden de aprehensión. Incluso su llegada al Senado fue difícil. Siempre tuvo el apoyo y el respaldo de Acción Nacional, del grupo parlamentario, me consta porque yo estuve ahí en todas las reuniones. Y pues bueno, insisto, la presión fue tan fuerte que ustedes lo escucharon ayer, sí, votar a favor con una voz entrecortada, con un rostro que decía que él sabía que no estaba haciendo lo correcto. Verónica, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que queda de aprendizaje en el Senado de la República? Porque después de esto, pues la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos es, ¿hay oposición en el Senado? Si fue capaz Morena y sus aliados de sacar esto, pues pueden sacar cualquier cosa en el Senado, Verónica. ¿Qué papel van a jugar ustedes como oposición? ¿De qué se va a tratar estos debates, estas próximas sesiones en el Senado de la República? Si al final de cuentas Morena les puede pasar encima cuantas veces quiera.
En el tema del Poder Judicial, pues vamos a intentar acciones legales. La verdad es que Acción Nacional se preparó para los dos escenarios. Confiábamos que los 43 senadores nos mantuviéramos, no fue así, entonces hay que seguir la línea legal. Seguimos diciéndolo fuerte y claro, no están solos, el Poder Judicial tiene nuestro apoyo y nuestro respaldo. En cuanto al Senado de la República, esta legislatura, pues efectivamente nos convertimos en una oposición testimonial. No por ello vamos a dejar de dar la batalla, de posicionar los argumentos. Somos 21 senadores de Acción Nacional que seguimos firmes, que ayer todos nos sentíamos traicionados y decepcionados de esta decisión de uno de nuestros compañeros, pero nuestro compromiso fue mantenernos firmes, unidos, los 21. Ayer dimos el debate, ayer estuvimos ahí recibiendo a los manifestantes cuando entraron al recinto oficial, los escuchamos, nos mantuvimos de pie y nos movimos a Jicotencal para seguir dando la batalla y la lucha. Intentamos tomar la tribuna, pero como ustedes vieron en ese autoritarismo que vamos a vivir los siguientes años, pues ni siquiera nos escucharon cuando pedíamos la libertad y la presencia de uno de los senadores del Movimiento Ciudadano para poder continuar con esa sesión. Pues sí, seremos testimoniales, pero sí seremos oposición, sí seguiremos mencionando y pronunciando lo que está mal y vamos a dar argumentos para que la ciudadanía sepa que no está sola, sepa que sí hay oposición en el Senado de la República. ¿Hay una verdadera representación de todos los sectores en el Senado de la República cuando Morena tiene esta mayoría avasallante? Hay una verdadera representación y te lo digo hablando incluso en mi persona. Cuando instalamos el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva dijo que era histórico que un plebeyo estuviera como presidente. Y tristemente lo que ellos creen que es un plebeyo no lo es. Yo represento de verdad lo que es la cultura del esfuerzo, venir de abajo, y le digo a las y los potosinos que están representados y que yo voy a dar la batalla y que voy a seguir pues en este debate con el oficialismo. Se los dije ayer cuando inició en la primera sesión, la primera lectura de esta minuta, se los dije, hoy ustedes son el sistema y no son iguales, son peores. Nosotros nos toca ser antisistema y voy a decir algo que he escuchado mucho hacia adentro de mi partido. En San Luis Potosí escuchaba voces que decían que querían regresar a los inicios y a los orígenes de Acción Nacional. Así inició Acción Nacional, con muy pocos, siendo la resistencia. No ganábamos nada, pero quienes estaban convencidos de la doctrina de Acción Nacional nunca se rindieron, nunca. Y hay algo peor que perder en una votación, como ocurrió ayer. Y lo peor después de perder una votación es dejar de luchar. Y eso no lo voy a hacer yo. Yo voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando porque México lo merece y porque represento a potosinas y potosinos que no estuvieron de acuerdo en esta reforma judicial. Verónica Rodríguez, senadora por San Luis Potosí, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y te voy a pedir que podamos estar en comunicación en lo que viene en el Senado. Insisto, por lo pronto arrancan con una dinámica pues muy desfavorable para la oposición, con un golpe muy fuerte para la bancada del Partido Acción Nacional, pero será importante, como tú lo decías, ver cómo transcurre esto, cómo va avanzando la legislatura, cuáles son los temas, el resto de los temas que van a llegar ahí, porque lo que sigue, según el gobierno federal, es la desaparición de los organismos autónomos y bueno, pues veremos cómo se va dibujando este escenario. Gracias, senadora. Erika, Jonathan, muchísimas gracias por el espacio y con mucho gusto seguiremos en contacto. Gracias, buenos días. Gracias por tomar la llamada en un escenario, pues después de una sesión larguísima, pesadísima. Te agradezco mucho, senadora. La senadora Verónica Rodríguez.